Hola, ¿qué tal? Hoy en Colombia Más hablamos con el exministro y el ex embajador de Colombia en Estados Unidos y actual presidente de Pro Bogotá, el doctor Juan Carlos Pinzón. Vamos a hablar sobre toda esta coyuntura, sobre toda esta crítica situación que se está viviendo en Colombia y el mundo por cuenta de la pandemia del coronavirus. Doctor Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros y lo primero es, ¿usted tiene certeza, doctor, de a dónde vamos a llegar en el tema de salud con esta pandemia? Nadie tiene certeza dónde vamos a terminar consecuencia de esta pandemia, pero cada vez hay más datos, cada vez hay más información y yo creo que los expertos, epidemiólogos y economistas cada vez cuentan con más información para poder ofrecer instrumentos técnicos que permitan tomar decisiones ordenadas. De esta pandemia, por supuesto, prioridad a la vida, por supuesto, prioridad a la salud. ¿Eso qué significa? Que hay que crear capacidades en los hospitales, en los centros médicos, proteger a nuestros médicos, dotarlos de todo lo que sea necesario, adquirir los equipos que hagan falta para que precisamente puedan atender esta emergencia con todas las capacidades necesarias. Pero al mismo tiempo tenemos que adaptarnos a la situación, por supuesto, aceptar y acatar las órdenes de las autoridades, hacer estas cuarentenas que reducen el contagio, pero ir adaptando toda la forma como actuamos para que la economía pueda funcionar, para que no se pierdan tantos empleos, para que se activen las posibilidades de que la gente tenga ingresos, para que de alguna manera sigamos funcionando. No olvidar, si la gente tiene ingresos, también tiene cómo vivir, cómo alimentarse, cómo atender sus necesidades y de manera muy especial cómo cuidar su salud, cómo incluso adquirir los medicamentos que le hagan falta. Esto es muy importante, entonces no se pueden subestimar estos asuntos y por lo mismo hay que pensar con visión de largo plazo, de manera integral y no solamente andar actuando por emociones, sino basados en cifras, en datos, en buenas experiencias, en buena política. Y en materia de la economía, ¿de qué magnitud estamos hablando? Los distintos analistas internacionales están publicando en estos días diferentes tipos de expectativas, de análisis sobre lo que está ocurriendo. Hay que reconocer, todo lo que está pasando es tan inesperado que nadie tiene hoy un cálculo efectivo sobre qué está pasando. El economista Nouriel Roubini, por ejemplo, considera que estamos ya en recesión global y que al mismo tiempo existe la posibilidad de que estemos cerca de una gran depresión, cosa que es muy preocupante. Los expertos del Fondo Monetario Internacional, de hecho su directora ejecutiva, ha venido diciendo que es necesario hacer todo lo que haga falta para reanimar la economía, para no dejarla caer, e incluso ha ofrecido líneas de crédito especiales del Fondo Monetario y de los bancos multilaterales para que los gobiernos puedan actuar rápidamente en esta situación. Lo propio ha ocurrido con la Reserva Federal en los Estados Unidos, que ha tomado decisiones de expansión muy fuertes. El gobierno americano ha decidido unas políticas también muy importantes que fueron aprobadas en el Congreso. En Europa lo propio y aquí en Colombia también. El Banco Central está tomando sus decisiones y el gobierno también ha anunciado un paquete y la creación de un fondo para atender todo esto. Fedesarrollo, en el caso colombiano, y Goldman Sachs, un banco internacional, han hecho estimaciones y ambos estiman que existe la probabilidad de que la economía colombiana incluso decrezca en este año 2020. Una lástima, veníamos muy bien, llegó esta situación inesperada, una pandemia global, algo que es necesario ahora atender. Primero la salud, pero necesitamos que la economía funcione, que se haga el menor daño posible, porque el mayor riesgo es que terminemos con unas tasas de desempleo superiores al 20-25%, donde termine una gran cantidad de la población en un proceso de deterioro, empobrecimiento y si se quiere pasando trabajos. Tenemos que hacer un esfuerzo para atender a esas personas vulnerables y por el otro lado estimular la economía para que tome un ritmo y se adapte a la situación, pero no terminemos en una situación que tengamos es que lamentar. Así que mucha cabeza fría se requiere en la toma de decisiones de política económica y de política pública en este momento. Doctor Pinzón, la alcaldesa Claudia López ha venido insistiendo en la necesidad de extender de pronto este aislamiento hasta junio. ¿Bogotá y Colombia resisten un nuevo aislamiento de esa magnitud?
Yo respeto mucho a la alcaldesa y de hecho considero que ha tenido un liderazgo muy importante. Y soy un convencido que hay que rodear, apoyar a las autoridades y acatar las decisiones que están tomando pensando en el bien común. Sin embargo, creo que cualquier decisión que se tome sobre cuarentenas debe estar fundamentada en datos, en cifras, en información, en expertos epidemiólogos. Y ninguna decisión se puede tomar sin pensar integralmente, en donde es fundamental que la economía mantenga su operación. Eso de decir uno que va a pagar la economía, pues es básicamente crear una hambruna, crear una situación de disrupción total que termina generando más muertos por cuenta del hambre, de la violencia que se genera, de la pobreza que se crea, que el mismo efecto de la pandemia. Así que no podemos tomar medidas que no tengan un balance, que no tengan un cálculo apropiado. Y sí pido de manera muy especial, lo he reiterado, que así como nos sentimos en la obligación como ciudadanos de acatar a las autoridades, lo único que le pedimos a las autoridades es que se coordinen, se hablen y no salgan con expresiones un poco dispersas o destempladas que terminen creando confusión y en lugar de dar tranquilidad y confianza, pues terminen creando un enredo. Cada decisión debe ser muy bien pensada, muy bien medida. A las autoridades los estamos acompañando, ahí estamos. Hace 20 años usted, doctor Pinzón, ya estaba en el Ministerio de Hacienda con el entonces ministro Juan Manuel Santos y tuvieron ya que enfrentar esa también profunda crisis que se vivió en la economía en su momento. ¿Alguna receta que usted crea se pueda aplicar en estos momentos? Sí es cierto, hace 20 años estaba yo en el Ministerio de Hacienda y el país vivió en ese momento la peor crisis económica en 70 años. Colombia ha tenido en los últimos, diría yo, 100 años, 2 años de decrecimiento. Uno en el año 32, incluso asociado a la guerra que se vivió con el Perú, el conflicto amazónico, y dos en el año 99, precisamente a raíz de la crisis financiera de los países asiáticos, Rusia, Brasil, que se vieron tremendamente afectados y Colombia en ese año terminó decreciendo menos 4%. Así que fue la peor crisis económica que se ha manejado. En ese tiempo se tomaron medidas muy importantes. Lo primero, yo creo que hay que reconocer el liderazgo que en ese momento el ministro de Hacienda de la época tuvo. En ese tiempo el ministro Santos lideró el país, llevó al país a hacer reformas en medio de una situación muy caótica y muy difícil y de manera muy importante, y creo que esta es una lección vital, se sentó a coordinar, por supuesto con todo el gobierno, con el presidente de la República en cabeza del presidente Pastrana en ese momento y todo el equipo, pero con el sector privado y con el Congreso. Hicieron una serie de consensos que permitieron reactivar la construcción y de esa manera incluso esto tuvo un impacto en todo lo que fue los primeros 15 años de este siglo XXI. Creo que esos son mensajes importantes. Y otro tema fue que cuando se pensó en que la crisis financiera ponía en riesgo al sistema financiero, pues se entendió que lo que había era que proteger el dinero de los ahorradores. Es que hay que recordar, la plata que está en los bancos es de los ahorradores, es de cualquier persona, de cualquier trabajador que ahí tiene su platica. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues evitar que los bancos se quebraran para que se protegiera la plata de ese ahorrador. Y ese fue el foco que me parece que fue importante en ese momento. Entonces, ese liderazgo, esas decisiones que se tomaron y esa coordinación sector público, sector privado, fue lo que sacaron adelante al país de la peor crisis económica de su historia y la pusieron a crecer en las últimas 2 décadas de manera muy importante. Esto al final hasta terminó contribuyendo a básicamente derrotar las amenazas de la violencia y de la criminalidad y avanzar hacia una reducción de los problemas de seguridad en el país. Creo que tenemos que tomar lecciones de ese momento y actuar de manera efectiva. Otro ejemplo fue la ola invernal del 2011. Ahí también tocó decretar una emergencia económica y en ese momento también nos tocó tomar decisiones muy importantes, movilizar fondos y recursos para ofrecerle alimento a familias vulnerables, hacer una reconstrucción de muchas de las infraestructuras que se deterioraron e incluso hacer nuevas casas para muchos colombianos que las habían perdido en las riberas de los ríos, que terminaron pues en una condición importante. También ahí la coordinación sector público, sector privado
y la coordinación entre la autoridad nacional y las autoridades locales. Eso es fundamental y son buenas lecciones para aplicar. Honestamente, doctor Pinzón, ¿tiene miedo por las consecuencias de esta crisis que se está viviendo en el país y en el mundo? Pues mire, yo no soy una persona de miedos. Yo creo que los colombianos hemos sido personas que nos ha tocado enfrentar momentos muy difíciles. Hemos enfrentado terremotos, hemos enfrentado inundaciones, hemos enfrentado al terrorismo y hemos enfrentado al narcotráfico y a los carteles de la droga como nadie más en el planeta. Y cuando estábamos en los momentos más difíciles, fuimos capaces de organizarnos, de tomar decisiones, de tomar acciones, de hacer políticas públicas, de colocar recursos, de cobrar el impuesto al patrimonio cuando fue necesario y de lograr ciertos consensos para salir adelante. Claro que estamos ante una crisis francamente sin precedentes, muy difícil, de carácter global. Creo que nadie la vio venir en términos de lo que se está viviendo y por lo mismo estamos en un momento donde fundamental rodear a las autoridades para que tomen las mejores decisiones, acatarlos porque definitivamente tienen buenas intenciones, quieren liderarnos a todos como sociedad para que lo hagamos bien y de esa manera seguir despertando esto que me tiene muy entusiasmado, esa solidaridad de los colombianos. Mire, los empresarios están movilizando recursos en cantidades a pesar de que no están recibiendo ingresos porque las empresas se pararon, pero están ofreciendo recursos en alimentación, donando recursos al tema médico, donando recursos para hacer ventiladores, para comprar pruebas, en fin, todo el mundo volcado hacia una causa común que es que salgamos adelante. Entonces yo estoy seguro que esto es duro, pero nos va a traer unas fortalezas, unos aprendizajes y luego también unidos tenemos que sacar adelante este país para que reduzcamos la pobreza, para que protejamos a los vulnerables y para que se cree riqueza, riqueza que le llegue al bolsillo de todos los colombianos, de más y más colombianos, para que vivamos mejor, soñemos mejor y al final saquemos fortalezas y volvamos esta crisis una oportunidad. Pues muchas gracias, doctor Pinzón, por todas estas apreciaciones sobre la situación que se está viviendo en Colombia y en el mundo. Así es de que pues estaremos muy atentos y seguramente podremos hablar más adelante ya sobre la evolución de esta pandemia y de los efectos que va a tener sobre la economía, sobre los hogares, sobre el empleo y sobre el bolsillo de todos los colombianos.